Continuamos con Cerrando la Noche y tal como anunció el señor Giovanni Almonte, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches al licenciado Harold Modesto, quien es director del Observatorio Jurídico o Judicial Dominicano, que pertenece lógicamente a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, porque si lo presentamos solo se ve como una tienda aparte, y no es así. Y Harold es de lo nuestro, ¿verdad? Sí, sí. Buenas noches, hermano. Gracias, Buenas Harold. noches. Buenas noches. Buenas noches, Harold. Buenas noches a este equipazo de Cerrando la Noche y gracias de nuevo en nombre del Observatorio Judicial Dominicano. Estás en tus aguas. Antes que tú lo presentes, Junior, le formula la pregunta. Estás en tus aguas aquí entre abogados. Y sobre todo, creo que es un espacio, Junior, que no podemos, qué sé yo, mantenerlo como observatorio porque hace su trabajo de investigación en muchos ámbitos, en muchos aspectos, que lamentablemente otros sectores se han quedado rezagados, incluso universidades, y creo que hay que felicitar el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias a ustedes por eso. Ese reconocimiento es precisamente la razón por la que trabajamos en el observatorio. Harold, en los últimos días he estado hablando mucho en la República Dominicana del tema de las ejecuciones ilegales que se hacen generalmente en materia civil, comercial, laboral, que tiene patas arriba, no solo a empresarios, sino también a personas humildes que no necesariamente hacen una labor comercial, pero se ven en determinadas situaciones con sentencias a veces en contra, otras veces víctimas de fraudes procesales que pone en juego la seguridad jurídica de la República Dominicana. Y no sé si coincide toda esta situación para que la Cámara de Diputados justamente hace unos días envió a comisión un proyecto de ley de otorgamiento de fuerza pública, que yo no sé si eso va a resolver el problema o si puede efectivamente aportar. ¿Cuál es la visión de ustedes como observatorio, Harold? Bueno, inicialmente me parece que el tema de las ejecuciones es muy conocido, los problemas que están vinculados a las ejecuciones en la República Dominicana. Sobre todo porque las ejecuciones son como la apertura de la válvula de escape del Poder Judicial, por así decirlo. Nosotros entendemos el ámbito judicial solo hasta que se emite una sentencia. Sin embargo, el ámbito de las ejecuciones es propio de la Administración de Justicia. Pero si ustedes se ponen a observar las reformas, y me parece que todas parten prácticamente del mismo punto, año 1997, comisiones de reforma de los códigos y las intenciones de que algunas cosas en el ordenamiento jurídico cambiaran. Ninguna de ellas le dio el carácter al tema de las ejecuciones, de las decisiones judiciales y de otros actos. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que el Poder Judicial inmediatamente resuelve el conflicto, ya hasta ahí llegó. Se desapodera. Sin embargo, no es así. Con la Constitución del año 2010 me parece que se pone un punto sobre la I. Dicen, bueno, el Poder Judicial tiene una función, valga la redundancia, es la judicial y consiste en resolver los conflictos, por así decirlo. Decidir sobre los conflictos entre personas, ya sean de derecho público o de derecho privado, haciendo, además de esta decisión, o generando la posibilidad de ejecutar los juzgados. Entonces, con la Constitución de 2010 es cuando esa facultad ejecutoria viene a descansar taxativamente en el ámbito del Poder Judicial. Y no tenemos un precedente, el Código Procesal Penal, que creó la figura del juez de ejecución de la pena. Claro que sí, es muy buen precedente. Sin embargo, es un precedente también que nos indica que no basta con que se genere una ley, por una cuestión muy básica. Existe el juez de la ejecución de la pena, pero no existe en todos los espacios donde debe existir el juez de la ejecución de la pena. Y estamos hablando ya de 14 años de implementación del Código Procesal Penal. O sea, no es solo crear la figura, no es solo darle atribuciones, sino es pensar en todo el sistema, que es donde el observatorio tiene obligatoriamente que verse compelido a emitir algunas opiniones acerca de lo que se está generando. Con el tema del otorgamiento de la fuerza pública, parecerá que todo es fruto de estos escándalos de ejecuciones irregulares que se van dando en el ámbito sobre todo de los embargos, los desalojos, que me parece quizás el cuadro más deprimente que puede haber en el ejercicio del derecho, el más crudo, por así decirlo. Pero se da porque recuerden que en el año 2013 la Procuraduría, preocupada por el tema de la fuerza pública, que siempre ha tenido la facultad de otorgarla o no, muy discrecional además,
se emitió una decisión, una resolución en la que regulaba el tema de la fuerza pública. Gracias al asociacionismo que también tocó a los alguaciles, un conjunto de alguaciles que forman parte de la Asociación de Alguaciles, entonces generó una acción directa en inconstitucionalidad en contra de esa resolución. Lograron el efecto de que se declarara inconstitucional la resolución porque el Constitucional, en la resolución 110 o la sentencia 110 del año 2013, entendió que esto no era función del Ministerio Público, sino que era parte de la función jurisdiccional ejecutiva que corresponde al Poder Judicial, y el Poder Judicial entonces necesita tener esta función en su haber. Desde el 2013 hasta la fecha no se había generado una ley, y todavía no se ha generado porque solo la Cámara de Diputados aprobó esta ley. Digamos que es todavía un proyecto y vamos a ver la suerte que corre en la siguiente Cámara. Sin embargo, algo importante que hay que señalar es el hecho de que estamos hablando de que duró prácticamente 5 años. Todavía puede pasar algo más de tiempo, pero el Constitucional dio 2 años para que se generara esa decisión. O sea que ahí tenemos que poner sobre la mesa, primero, el retraso de la actividad legislativa con relación a estos problemas, y segundo, el hecho de que no hay un cierto acuerdo aún en esta actividad. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el Congreso de la República tenemos el Código de Procedimiento Civil como proyecto, que establece la figura del juez de la ejecución civil, que si lo vemos de esta manera, puede que algunas de las atribuciones que se tocan en este proyecto de ley de fuerza pública también pueden estar vinculadas a la idea de un juez de la ejecución de lo civil. Pero hay un proyecto del diputado Botello que también trata el mismo asunto. En definitiva, uno se encuentra una serie de proyectos que no nos dicen que se está dando un diálogo legislativo adecuado para generar la solución de los problemas vinculados con esto. Yo no creo, evidentemente, que una ley vaya a resolver los problemas. Ahora, enhorabuena para la Cámara de Diputados, porque ya teníamos 5 años esperando cumplir el mandato del Tribunal Constitucional, y qué bueno que se generó en este momento. Hay cosas positivas en eso que se presenta, lo que hay que lograr es armonizarlo con esta y otras disposiciones, incluyendo la ley del notario, que nos plantea que quizás si se aprobara esta ley debe haber alguna derogación en el ámbito de la ley del notario, porque hay unas funciones que la tienen los notarios ahora. Y que esa ley se la otorga a los alguaciles. Claro que sí. Entonces ahora en este proyecto, en el del otorgamiento de fuerza pública, entonces el alguacil vuelve a tomar un cierto protagonismo que en cierto modo se le quitó con la ley del notario. Pero yo te decía cuando te llamé para la conversación que me parece que titular el proyecto de ley como ley de otorgamiento de fuerza pública es un poco limitativo. Claro que sí. Creo que se necesita un instrumento, aunque en el cuerpo del proyecto se habla del juez de la ejecución civil, pero lo veo muy difuso todavía, realmente. Creo que se necesita mayor detenimiento y ojalá se aproveche que fue enviado a comisión para que los actores del sistema judicial dominicano puedan aportar a ese proyecto o someter uno que pueda superarlo. Yo creo que ese es el gran desafío, que no nos pase como nos pasó con la ley de notario, que después que la aprobamos, entonces dijimos que es inconstitucional, y cosa que yo no entiendo, cómo ocurre, sobre todo cuando ahora hay posibilidad de consultar preventivamente el tema de la constitucionalidad de los tratados y digo también de la ley. Entonces, siguen ocurriendo cosas que nos dice que estamos como improvisando todavía, Harold. Un poco. Yo creo que sí, tienes mucha razón, porque hay otros proyectos que son más abarcadores y que requieren un estudio mayor, ver experiencias comparadas. En América Latina hay un movimiento fuerte de reforma de la justicia civil. Uno de los acápites que más atención tiene es el ámbito de las ejecuciones, porque las ejecuciones tienen un vínculo directo con el tema de acceso a la justicia. Una justicia que no permite que las decisiones judiciales se ejecuten, entonces pone en riesgo nuestra idea del Estado de Derecho. ¿Qué Estado de Derecho tenemos si una decisión judicial no es acatada por nadie? No se puede ejecutar. O se ejecuta de manera arbitraria en nombre de la ley. Esa es otra vertiente también, que precisamente ese ámbito de incumplimiento de la ley permite que se relaje un poco con aquellas cuestiones que están ya establecidas, y cualquiera que tenga en su poder la posibilidad de ejecutar una sentencia lo convierte en un negocio, más allá que un segmento para restituir o resarcir. Pero la pregunta, ¿esto pudiera ser como en el caso que vemos en la película de los cazarrecompensas? Que es como que le dan un otorgamiento, le dan un permiso y como que actúa en paralelo
o es disociación con la ley, pero al final tiene el apoyo de la ley. Bueno, para ver el tema del ámbito de las ejecuciones, hay tres modelos. En Europa se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo porque con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene una potestad bastante significativa en el sistema europeo, se han emitido decisiones que han servido a la Comunidad Europea para generar algunos espacios de discusión y algunos países definir modelos. El primer modelo es el público, descansa en el judicial, hay un modelo más liberal que recae en el ámbito privado y hay un modelo mixto en el que intervienen varias instituciones. Yo creo que el más conveniente para nosotros es el judicial para que queden las responsabilidades bien claras. Saliendo entonces un poco de ese ámbito de la ejecución, volviendo entonces al ámbito de la fuerza pública, ya he dicho que la tenía el Ministerio Público. Ya por decisión del Constitucional se impone que se necesita el auxilio de fuerza pública, pero no que lo otorgue el Ministerio Público, sino que sea el mismo Poder Judicial. ¿Qué establece el proyecto? Bueno, es que ya la autorización de la fuerza pública va a recaer en el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial, de juzgado de primera instancia del que se trate, en el distrito judicial que sea. Si hay varias salas en ese distrito judicial, entonces él puede delegar esta función en alguno de los jueces que están ahí. A este juez hay que suministrarle toda la información de aquello que se pretende ejecutar, con la finalidad de no ser víctima, o que no quede en la libertad de cualquier oficial de la justicia decidir cómo hacer las cosas, sino establecer los límites claros de esa ejecución, pero los participantes también. El juez de primera instancia lo que haría según el proyecto es remitirlo a un juez de paz por un asunto de proximidad, y tenemos más jueces de paz que otros jueces en otros ámbitos jurisdiccionales. Y este juez de paz sería quien tramitaría al encargado de fuerza pública, que en este caso sería el de la compañía de protección judicial. Ahí hay algo raro en el proyecto, porque yo no sé si esa compañía, que son los policías azulitos que vemos en los palacios de justicia, tenga la capacidad para ofrecer este servicio, con lo que implica la ley actualmente, o con lo que implica el proyecto. ¿Qué es? Bueno, que el proyecto establece que si no se otorga el auxilio de fuerza pública en un máximo de 15 días, entonces se estaría denegando justicia. Pero eso vamos a llevarlo a la realidad. Va a ser posible siempre y cuando se cuente con una dotación policial que pueda responder a eso. El proyecto dice que si no está establecida esta compañía, podría entonces hacerlo cualquier policía de los preventivos seleccionado, pero yo creo que eso también tiene sus bemoles, en el sentido de que creo que lo conveniente es fortalecer. Si se decide que es esta organización, algún diagnóstico para eficacia normativa tiene que haber, con números claros que pueden fortalecer ese segmento y contar con un cuerpo especializado. Yo no creo que la ejecución de una decisión judicial sea que un grupo de gente a la fuerza entre, rompa y recoja. No. Una ejecución implica cierto entrenamiento, cierta técnica, sobre todo para enfrentar las situaciones propias de los desalojos y de los embargos que tienden a ser violentos, por lo general. Y creo que esta parte está siendo un poco pasada por alto. Pero ahora que tú mencionas eso, yo no sé si eso se pudiera establecer, y Luis, usted puede acudir al lugar, si va a hacer un embargo ejecutivo, levantar el acta, el inventario, y luego regresar sin tener que hacer ese aparataje que vemos permanentemente, sin el atropello que se comete, porque luego que esté bajo inventario, si el propietario suele distraer el bien, tendrá responsabilidad, pero tendría que normarlo la ley, para evitar, porque vemos cómo en las ejecuciones se comete mucho atropello. Es así. A veces tienes la razón, el derecho, pero tu comportamiento invalida eso, lo invalida. Y yo creo que ahí tiene que haber una actuación quirúrgica por parte del legislador para no solo garantizar el derecho del acreedor a que le sea resarcido su crédito, sino también garantizar los derechos del deudor, a que una ejecución mal llevada no lo lleve a la quiebra, como ha ocurrido en el país, y ocurre permanentemente. Que además es necesario ir con 50 personas a hacer una ejecución en una oficina. No, yo creo que no. Incluso porque miren el perfil de la gente que buscan para esto. Es que todo el que aparece, que cabe en el camión, se monta y arranca a hacer la ejecución. Y eso se vuelve incontrolable. Hay a veces menos policías que los que están participando en este asunto, además de que los policías salen muy costosos. No, además que van vestidos de civil. Y van vestidos de civil. Por eso el proyecto tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, decir, si usted va a participar, si el alguacil ya sabe quiénes van a participar en la ejecución, tienen que establecer qué es lo que van a hacer. Si su función es trasladar
el mobiliario de un lugar a otro, esa es su función, pero usted tiene que dar los datos de estas personas porque si hay un eventual escenario de daños y perjuicios, sabemos quiénes fueron los que participaron en la ejecución. Ahora mismo es imposible determinar, salvo que se haga una especie de redada en el momento de la Y el ejecución. guardián usualmente es un insolvente. Regularmente. Y que no aparece, ¿no? Y nunca aparece. No se sabe. Nunca aparece. Así. O vive muy apartado por las zonas norte, pero muy al norte Sí, de la es así. ciudad. También hay que establecer quién va a ser el guardián y el lugar de destino de los bienes que se sustraigan por efecto de la ejecución, también tiene que establecerse. Yo lo veo bien por eso que les acabo de decir. Si usted establece cuáles son las funciones de cada quien, podemos ver cómo se dieron algunos excesos. Y los incidentes procesales que se susciten en la ejecución, ¿quién lo conocerá? Bueno, lo que pasa es que con el proyecto la idea es que ya hayamos agotado todo lo que es una posibilidad incidental en el proceso, porque si no se va a convertir En otra instancia. En otra instancia. No, pero puede presentarse situaciones en la ejecución que vulneren derechos. Ahí es donde el Entonces, proyecto, ahí se suscita una discusión y es en relación a que la decisión sobre la autorización o no de la fuerza pública no es objeto de ningún recurso. Ahora, el juez que la autoriza, si ve que hay algún tipo de cuestión no muy regular o irregular, puede decir, bueno, yo puedo suspenderla, pero no está sujeta a ningún recurso. Pero creo que vi que se establecen responsabilidades, pero sobre todo para el alguacil y el juez de paz. Correcto. No para el juez de primera instancia, que es el que tiene la facultad Correcto. de ordenar toda la materia relativa a la ejecución. Correcto. Entonces él queda indemne prácticamente. Es así. Y hasta donde ese es un elemento que creo también debe corregirse, Es porque así. puede incurrir en responsabilidad. Puede ocurrir en responsabilidad sobre todo porque es el único que verifica. Claro. El juez de paz lo único que tiene que hacer es cumplir con ese mandato de tramitación al responsable de fuerza pública para hacer posible la ejecución. Y poner el pecho cuando haya que abrir la puerta. Eso es problemático. Bueno, no dice que tiempo, perdón Luis, de irnos a una pausa. Me gustaría luego a la pausa continuar con el tema y además abordar algún tema político con el licenciado Harold Modesto. Creo que De pudiéramos... política judicial, ¿verdad? No partidaria. Bueno, pudiéramos abarcar todo tipo de política, caramba. Estamos hablando de un país libremente, ¿verdad? Y democrático. Con muchísimo gusto. No dice que tiempo de irnos a la pausa, conversamos con el licenciado Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Harold Modesto. Luis tiene, parece, Sí, porque varias preguntas en carpeta. pues, tenemos que hablar del observatorio, ¿verdad, Claro que Harold? sí. Harold, desde la reforma al sistema judicial dominicano, estamos hablando del año 1997, ¿verdad? Que viene como consecuencia de aquel pacto por la democracia que impulsó el doctor José Francisco Peña Gómez, sobre todo para que hubiera una justicia más independiente. Desde esa fecha han pasado ya prácticamente 20 años y muchos 18. dicen que la justicia en muchos aspectos ha dado grandes avances, otros dicen que hace falta una segunda ola de reforma del sistema judicial y otros señalan que ha habido un retroceso. ¿Qué ha observado el observatorio? Bueno, pensando en las reformas, yo soy de los que piensan, y lo compartimos esa idea en el observatorio, que no podemos pasar a siguientes momentos de reforma sin agotar, experimentar y generar evidencia empírica de las reformas en curso. Para nosotros es muy lamentable que después de ese empuje, vamos a decir 94, 97, 98, carrera judicial, 2002, promulgación del Código Procesal Penal, 2003, medidas anticipadas a la entrada en vigor del Código, 2004, Ley Puente, y ahí mismo entonces entrada en vigor del Código. Es penoso que después de este esfuerzo, de este ánimo reformador que cambió cosas significativas en la República Dominicana, nos hayamos quedado solo en el ámbito penal y que años más tarde el discurso de la cuestión penal, de la política criminal, del proceso penal se haya limitado a entender que este ámbito de la justicia es exclusivo para combatir la delincuencia. Es penoso. Porque si es así, entonces yo entiendo que la suerte de los demás
de las demás reformas que tienen que venir puede ser la misma. ¿Cuál es? Un diálogo en la sociedad que no está permitiendo que se toquen las cosas con el debido rigor. Es ahí donde el observatorio tiene una participación estelar, es tratar de generar una traducción de aquellas cuestiones que resultan muy técnicas para que la sociedad tenga insumos para la toma de decisiones. Y hablamos de que, bueno, legisladores, jueces, todo el que participa de una mejor construcción social tenga elementos fuertes para la toma de decisiones. Si hemos involucionado, si pensamos en lo que teníamos, por ejemplo, en materia penal antes del 2004, yo creo que no, todavía no, pero el riesgo es latente. O sea, pensar en que un esfuerzo como lo que se hizo en el año 2015, con la ley 1015, para ampliación de plazos, para acomodar el sistema a las ineficiencias del mismo sistema, me parece que eso sí es comenzar a generar riesgos de involución, de retroceso. Pero tú tienes el tema ahí que no es solo ley, hay un problema Claro, que tiene que ver con actores, claro, de los voluntad actores. administrativa, voluntad política, para que las cosas funcionen bien. Porque cuando se habla de retroceso, no es retrotrayéndonos hasta el 2004, al 1994 hacia atrás, ¿eh? Es a partir del 2007 lo que se consiguió y cómo eso paulatinamente, más que consolidarse, ha ido lentamente, pero hacia atrás, no hacia adelante, a pesar de esas iniciativas legislativas. Con otros retos. El Poder Judicial, yo siempre digo eso, el Poder Judicial del 2018 no es el mismo Poder Judicial de 2008. Mucho claro, menos del 98. Claro que no. No había redes sociales, la gente no interactuó de la misma manera, los medios de comunicación no competían de la misma forma. En consecuencia, hay dinámicas distintas que genera incluso una competencia entre los poderes del Estado a ver cuál se queda con el mayor índice de popularidad, por un lado, o de confianza en la ciudadanía. Y la segunda de las opciones, que es la confianza, es la que tiene los golpes más duros. O sea, los ciudadanos dominicanos casi no confían en sus instituciones, en ninguna, básicamente. Y cuando uno ve el ámbito de la justicia, se da cuenta de que la reforma del sector justicia no es la reforma de la justicia. La reforma del sector justicia, o la reforma del Poder Judicial, por así decirlo, es la reforma de todas las instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial, que interactúan con él. No es verdad que vamos a tener un mejor sistema de justicia penal con una policía que funcione deficitariamente, pero no es verdad que vamos a tener un buen Poder Judicial administrando bien justicia si el Ministerio Público también tiene un lastre, tiene una carga desde hace mucho tiempo. Y así sucesivamente hay distintos ámbitos que tienen que verse. Mientras sea por pedacitos el tema de reforma, digamos, bueno, si no funcionó, ampliemos el plazo. Si no funciona, entonces creemos estas presiones. Si no funciona, creemos estos esquemas de riesgo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con las medidas de coerción. Lamentablemente, las reformas no van a pasar al estadio en el que se han quedado. Ahí sí corremos el riesgo de que, ante amenazas que nos vendrán con el paso del tiempo, entonces el Poder Judicial se vuelva solo un espacio de reivindicación de persecuciones o de reivindicación de una fuerza o un monopolio de la violencia que el Estado solo tendrá ese espacio para Pero ejercer. ¿cuándo no ha sido así? Tenemos una política criminal en la República Dominicana. Ese es un buen punto. Va a reiterar lo que ha hecho siempre. Porque yo así. creo que el espíritu de la reforma fue modificar justamente eso. Claro. Que vayamos construyendo algo diferente, pero en la práctica hemos estado reeditando el pasado con nuevos mecanismos, tal como lo plantea. Es así. Y un cambio cultural que debió producirse. Cuando uno ve la forma en la que deciden los actores y en la que se comportan, entonces sabemos que tenemos una tarea pendiente. Y yo creo que hace falta como dar una mirada seria a lo que había atrás. O sea, volver a despolvar los números y las estadísticas de lo que había con el Código de Procedimiento Criminal para darnos cuenta de lo mal que vamos en ese sentido. Yo no creo que todavía hayamos tenido una involución porque era muy grave lo que teníamos anteriormente. Demasiado grave, muy inhumano, indigno, todo lo que podamos decir feo de esa etapa de la vida judicial dominicana. Sin embargo, si no nos ponemos en la órbita de pensar mejor las reformas y pensar mejor en qué estamos quedando mal, entonces corremos el riesgo de involucionar. Eso sí está ahí sobre la mesa. Pero al margen de las redes sociales, aquel proceso televisado, Junior, tú recuerdas, de 1997, fue un proceso que la gente aplaudió, que la gente vio bien. Pero ahora la gente cuestiona los procesos de oposición del Ministerio Público, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema judicial dominicano? ¿Por qué la crítica? Los índices dicen que a nosotros no nos ha ido bien con el tema de la confianza.
dentro de ellas la confianza en el Poder Judicial. Ningún proceso se escapa a eso. Ahora hay muchos intereses. El ámbito, sobre todo el concurso del Ministerio Público, tenía unos años rezagado, a pesar de que ya la ley del Ministerio Público, su ley orgánica, establece cómo deben ser hechas las cosas, de manera que hace ya unos años debió darse una especie de sustitución o confirmación por el órgano correspondiente de los procuradores fiscales titulares y de los procuradores regionales, que es una categoría que creó esta ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, no se dio. Al no darse, se mantuvo una especie de sensación interna de que algunas cosas no andaban bien, sobre todo porque el Ministerio Público es uno de los órganos llamados a hacer cumplir la ley. No le luce que precisamente sea este órgano en lo interno quien esté dando el ejemplo de que las cosas no se llevan como establece la ley. Eso ha provocado unas fricciones a lo interno, porque hay gente que quiere competir con el debido derecho de competir. Hay gente que se ha formado para dirigir en ciertos espacios y que no ha tenido la oportunidad, pero hay gente también que se ha acomodado demasiado con probabilidad en las posiciones, porque a pesar de que el Consejo Superior del Ministerio Público no había llamado a concurso, no había hecho el ejercicio que corresponde, yo creo que la visión del comportamiento ético de los funcionarios implica que se tomen direcciones contundentes hasta de poner a disposición el cargo. O sea, yo creo que en la vida podemos tomar decisiones así y que son plausibles sin que sea para que nos coronen, ¿no? Son decisiones porque así corresponde. Si yo entiendo que hay que cumplir la ley, yo tengo los mecanismos a mi disposición para que la ley se cumpla en mi caso. Pero ese ejercicio nunca se produjo. Entonces ahora se han generado muchas conjeturas de que precisamente, a pesar de que son 22 fiscalías titulares, todo se ha generado alrededor de 1 o 2 fiscalías por su importancia, y eso le ha quitado mérito al concurso porque se dice que se ha querido colocar a personas de manera no regular en las posiciones. Yo no estoy seguro de que eso sea así, porque el concurso se encuentra en una fase muy inicial. Sin embargo, debe preocuparnos que algo tan importante como un movimiento del Ministerio Público, en una fase tan embrionaria, esté sometido a una crítica tan agresiva, porque eso dice que tenemos que trabajar más el tema de la confianza. Porque entonces vamos a tener una crisis mayor y más complicada con el paso del tiempo. Y eso hay que cuidarlo. Si no, va a tocar también otros concursos, incluyendo el de la Escuela de la Judicatura. El tema está que cuando tú hablas de la confianza, hay un precedente básico para que eso cambie. Y es el cambio de actitud y de comportamiento de los actores del sistema. Porque esa desconfianza no es gratuita, ha sido ganada. Es así. Ha sido ganada. Entonces ellos tienen que hacer un esfuerzo mayor en el ejercicio de sus funciones para lograr revertir la situación de desconfianza, de descredibilidad que tiene la sociedad dominicana, Ministerio Público, el Poder Judicial en sentido general, pero que no escapa el Poder Legislativo, tampoco el Ejecutivo. Es así. O sea, hay un problema de la dirigencia política en esencia, que son los que tienen que apostar al cambio. Porque de lo contrario, vamos a ir a un proceso que tú dices, no hemos llegado, pero es hacia allá que vamos, a la involución total. Porque un país en que su ciudadanía no cree en sus instituciones, no tiene posibilidad de avance y de progreso. No la tiene, Harold. Es la única manera en que los ciudadanos, aún disintiendo de la toma de decisiones, las acepten. La democracia funciona así. La democracia es la aceptación de un disenso porque se entiende que la forma en la que se alcanzó el consenso es legítima. Hasta una decisión judicial es fruto de un consenso en el diseño del mismo sistema democrático. Los jueces no son elegidos popularmente porque eso fue un consenso en el diseño del sistema. Si ese juez que no fue elegido popularmente toma una decisión y las personas entienden que no es legítima, entonces comenzaremos a inventar con probabilidad con otros mecanismos, pero no está ahí la solución. No es en esto. Es que en los hombros de cada actor recae la responsabilidad de asumir con mayor energía, de forma más convencida, con mayor liderazgo, la función que tiene. Porque al final de la jornada, vamos a ver, hay críticas sobre la designación de los jueces en las altas cortes. Perfecto. Pero los jueces en las altas cortes son una muestra representativa de todo el universo judicial. No puede ser que estos jueces sean responsables o su designación sea lo que cause todos los males del sistema de justicia. Sobre todo porque sus funciones son muy específicas. Entonces evaluémoslos en razón de sus funciones. Entonces, quedan todos los jueces restantes, más de 600, casi 700 si los sumamos todos. En esto se recae la responsabilidad de transformar
nuestra idea o impresión del Poder Judicial. Pero de su diálogo con el Ministerio Público, por ejemplo, depende que nosotros entendamos que no se está dando una carnicería entre actores que persiguen preservar su segmento de la confianza, su segmento de la imagen institucional y no así el sistema. Ahora mismo lo que está en juego es que cada actor está defendiendo su espacio y el espacio de cada actor es parte de un espacio mayor que es todo el sistema. Si no nos ponemos de acuerdo, lamentablemente no vamos a tener buenos resultados. Entonces, ¿tú crees que ahí hay un tema también de los egos, de los individualismos, del no entendimiento de que se trata de un sistema, de que el Ministerio Público no es Ministerio Público solo, es Ministerio Público porque tiene unos actores llamados jueces que forman parte del Poder Judicial? Entonces creo que es un elemento importante Luis, y sobre todo en un momento en que uno ve que tienen a la sociedad dominicana como el queso en el sándwich, en el medio, fuego cruzado, Ministerio Público y jueces, y de chepa la policía también se mete en la cola, porque nadie asume responsabilidades, nadie. Tú no has escuchado nunca al presidente de la Suprema asumir responsabilidades, pero tampoco al Ministerio Público, en este caso el procurador, mucho menos un jefe de policía, para poner de tres componentes fundamentales del sistema de justicia. Nadie dice nos equivocamos. Nadie, al contrario, acusa al otro que es responsable. Pero la gente sospecha, Harold, la gente más que desconfianza sospecha de que puede haber manipulación por parte de los actores políticos en el poder de este proceso de selección del Ministerio Público. Porque, Junior, vamos a estar claros, quien decide si una querella es admitida o no es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un gran poder para decidir si un proceso judicial o una investigación se le da curso o no. Entonces, llama sospecha en todo este tema de la falta de transparencia, este tema de la corrupción y de la impunidad, de que en ese proceso haya manipulación por parte de los actores políticos. Sí, tiene que haberlo por el resultado de otros procesos. La gente no está confiando en los tomadores de decisiones y eso se traslada a todos los segmentos. Ahora yo creo, salvándole las vestiduras al sistema de quemarse, ¿verdad? No hay tantos riesgos de que esto acontezca si entendemos el funcionamiento del Ministerio Público en su segmento administrativo para esta toma de decisiones. Vamos a ver. ¿Quiénes componen el Consejo Superior del Ministerio Público? Los representantes de los fiscales elegidos por ellos. Sus pares. Claro. Entonces yo considero que independientemente de que pueda haber estas conjeturas de que si un segmento determinado del poder puede o no tener algún favorito, yo creo que eso no afecta en nada. Eso no afecta en nada que la persona que pueda ser favorito tenga las condiciones, cualidades y la trayectoria para ocupar la posición. ¿Qué papel juega el superior jerárquico en ese consejo? Yo creo que eso es determinante también. Está claro que sí, bueno, que el consejo se integra por sus pares, pero tiene un peso específico, el jefe de todos esos pares. Claro que sí, tiene un peso específico, pero mientras tanto es un voto. Entonces, como es un voto, se supone que la toma de decisiones de aquellos que votaron por sus pares para integrar el Consejo del Ministerio Público debió prever qué tan éticos iban a ser sus miembros para que en una situación análoga a la que estamos viviendo ahora, entonces no hubiese una fisura por la que el poder político decidiera qué fiscal ocupaba o no ocupaba una función determinada. Y eso es muy bueno. Ahí al final de la jornada van a terminar todas las actas y vamos a ver en algún momento, que es el trabajo de los órganos que observan el comportamiento del sistema de justicia, vamos a ver cómo se tomaron las decisiones y si precisamente hubo o no un manejo irregular en el concurso. Lo desafortunado de esto es que hay personas que tienen todas las condiciones sobradas para ocupar posiciones adentro del Ministerio Público y que fruto de todo este revuelo entonces van a terminar colocadas en posiciones y se dirá eventualmente que fue por una conjetura y cuando viene a ver no fue así. Entonces hay que rescatar el tema de la confianza en el sistema, pero debe haber un esfuerzo institucional todavía más robusto para evitar que lleguemos a estos extremos. Si esto pasa como se prevé, que es que tengamos duda de si el poder político no designó los fiscales, mañana cuando ese fiscal persiga,
a un determinado funcionario, van a decir que es por una razón estrictamente política. Entonces, esto se va a volver una locura si vamos a ese ritmo. Ojalá y que podamos revertir el efecto de esa bola de desconfianza que se ha generado sobre el concurso, sobre todo transparentando cada día más, y hay mucho tiempo para hacerlo, las actuaciones del Consejo Superior del Ministerio Público durante la realización del mismo. Harold, ¿tienes esperanza de que cuando vuelvas a este programa ya no estemos debatiendo temas de ley de partidos políticos? Yo no sé. Quizá no haya ley de partidos políticos. Quizás es probable, pero el debate de la ley de partidos es un debate muy importante para la democracia. Yo creo que el debate no es si las primarias son abiertas o cerradas. El debate es mucho más allá. Nosotros tenemos problemas importantes, por lo que muchos valores del país no tienen de la oportunidades. Democracia. Claro. Y muchos valores del país no tienen oportunidades porque todo se convirtió en una suma de números que no necesariamente eran los de las condiciones. Y ahí hay temas que regular: financiamiento de las campañas, quiénes entran o no, quiénes tienen que estar vedados para participar en la actividad política, porque esto hay que rescatar que sea algo significativo para que los que estamos fuera nos motivemos algún día a participar, ¿verdad? Así es. Claro. Así es. Pero Harold, todavía el tema se mantiene. Nosotros tendremos ley de partidos políticos para rato, ¿verdad? Entendemos nosotros. Se mantiene el tema de si es o no inconstitucional una primaria con padrón abierto o con padrón cerrado. ¿Cuál es tu opinión? Yo entiendo que son inconstitucionales. En ambos casos. No, sobre todo en el ámbito de las abiertas. Sobre todo en el ámbito de las abiertas, porque ya la Constitución estableció la manera en la que se tenían que hacer las cosas. Además, ya hay precedentes particulares. Claro, la Constitución no dice la forma. Y en algún momento, bueno, lo que pasa es lo siguiente: la Constitución no tiene por qué decir la forma. No dice cómo. Ahora, todo es que fusionemos primero nuestra perspectiva jurídica de las cosas y una lógica del orden concreto. Las normas no crean el orden de las cosas. Las normas se ajustan a un orden de las cosas. Se ajustan a los pactos, se ajustan a las decisiones políticas, se ajustan a todo eso. Entonces, desconocer pasos que se han dado a esta altura de juego es como regresar también. Otra regresión particular. Otra regresión. Eso. Yo creo que sencillamente siempre han tenido los partidos la oportunidad de decidir cómo celebran sus elecciones primarias. Yo las creo inconstitucionales si se imponen de forma abierta, y yo creo que ahora mismo no hay mucho interés en el sistema en que se celebren de forma cerrada, salvo cómo van los movimientos dándose. Porque si se fijan, ha habido variaciones importantes en la opinión de tomadores de decisiones, de figuras importantes de la política dominicana, así que hay que ver cómo acontece todo sobre la marcha. Vendrán más programas para seguir debatiendo el tema, porque lamentablemente terminó hoy. Así que vamos a agradecer a Harold Modesto por habernos acompañado. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche no se cierran, están abiertas para ti. Luis, gracias, Harold. Y a ustedes que están en sus hogares, gracias por habernos permitido llegar a ustedes. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.